Espero que usted esté disfrutando nuestra serie de preguntas de Jesús, que si se perdió algún capítulo puede ir a YouTube para poderlo revisar y hacerse quizás esa pregunta. ¿Qué tenemos hoy en Preguntas de Jesús? Bueno, tenemos nuestra idea principal que nos gusta empezar con ella y terminar con ella para que durante todo el contenido que usted vaya a escuchar pueda decir, bueno, ¿cuál es la idea más importante? Yo quiero irme con lo más importante. Entonces al principio lo leemos y al final lo volvemos a leer y tiene mucho más sentido para usted. Llévese una buena herramienta hoy, aprovechando que está aquí. Podemos leer nuestra frase del día juntos, a los que todavía tienen el superpoder de ver de allá hasta acá. Dice: el camino hacia la grandeza solo se encuentra a través de la humildad. Grandeza y humildad en la misma frase. Vaya que va a ser interesante la pregunta que Jesús hace hoy, a quién se la hace y cómo la responde. Y tal vez quiero que recuerde la pregunta porque la tenemos también ahí y es ¿quién? Esta es la pregunta para responder hoy. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Y quienes le hacen esta pregunta se la hacen a Jesús y le preguntan a Jesús, ¿quién de nosotros va a ser el más importante entre los que estamos aquí? Y bueno, algo que me parece a mí muy particular es que hubo un tiempo, no hace tanto, en donde una virtud que uno podía destacar en la vida de alguien era la humildad. O sea, que una persona fuera humilde era una virtud. ¿Y por qué digo que fue hace un tiempo y no ahora? Porque las cosas se han venido como invirtiendo. Ahora ya no es la humildad como una virtud, porque ser humilde pareciera hoy en día ser como alguien que no tiene seguridad propia. En cambio, al que se engrandece pareciera que eso fuera una virtud. Por eso en algunos premios de estos famosos a veces la gente sale y ya no le da gracias a otro. Antes le decían gracias a mi esposa que estuvo conmigo, gracias a tal y tal persona. Agradecían que otros los llevaron hasta el lugar donde están. Hoy en día es más común escuchar y yo quiero agradecerme a mí mismo, que no me rendí, que pude hacerlo, que yo soy más duro que todos los demás. Y entonces la virtud de la humildad empezó a perderse. Si hay algo que la vida le enseña a uno es a cuidar las palabras para no terminar, ¿qué? Comiéndosela. Nunca le pasó que alguien le dijo, sí ve, eso le pasa por orgulloso. Por orgulloso le tocó ¿qué? Comerse sus palabras. Y es que el orgullo es una trampa de la cual Jesús quiere evitar en la que nosotros caigamos, porque se va a dar cuenta al final de lo que quiero decirle, que la trampa del orgullo nos seduce como si fuera la cura para algo que usted necesita. Se siente triste, lo que le falta es orgullo. Se siente poco, lo que le falta es orgullo. Lo han menospreciado, lo que le falta es orgullo. Entonces se va a dar cuenta cómo Jesús se va a enfocar en esto. Y quiero que usted lea conmigo el contexto que está en Marcos capítulo 9, porque nos gusta ir verso a verso, nos gusta enseñar desde lo que la palabra va diciendo. Y en Marcos 9:33, usted puede leer entonces conmigo cómo dice. Dice, después... Podemos leerlo juntos, dice, después de llegar... Perdón. Creo que ya es otra versión, no va a leer la mía, sino va a leer esta para leerla todos juntos. Dice, y llegaron a Capernaum, y cuando ya estaba en casa, Jesús preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Versículo 34. Pero ellos se quedaron calladitos, porque en el camino habían discutido entre sí ¿quién era el más importante? Versículo 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Así que démosle contexto a este texto. ¿Quiénes están hablando aquí? Está Jesús caminando con un grupo de gente, pero ¿cuál es el grupo de gente con el que Jesús viene caminando? Lo deduce, los discípulos. Yo quiero que usted se ponga en contexto. ¿Sabe quiénes eran los discípulos? Era el equipo que Jesús había elegido para delegarles la misión más grande que la historia iba a ver. La salvación de la humanidad estaba, sí, sobre Jesús, pero Jesús no iba a permanecer en la tierra permanentemente, sino que iba a dejar a otro que iba a ser a su equipo a cargo de esa misión. O sea, Jesús iba a hacer la parte de él y luego los discípulos tenían que continuar difundiendo y estableciendo lo que iba a ser la iglesia de Jesús. Entonces, las personas que están aquí en esta conversación
son nada más y nada menos que se supone que los discípulos de Jesús llevan 3 años con él. ¿Y qué es lo que discuten o cuáles son las conversaciones que tienen los discípulos? Diría uno, si Jesús escogió a estos discípulos es porque son personas preparadas o son personas con el corazón adecuado, ¿sí? ¿De quién esperaría uno algo bueno? Pues de los discípulos de Jesús, porque pues, Jesús los escogió. Y resulta que entre ellos había esta cosita de quién era el más importante. ¿Le ha pasado? ¿Le ha sucedido en su casa, en su empresa? ¿Le ha sucedido últimamente de encontrarse en medio de alguien que quiere imponerse sobre el otro como, es que yo soy el más importante? ¿Ha tenido ese sentimiento de que otra persona quiere imponer sobre usted todo lo que la otra persona hace porque es que yo soy más importante? O tal vez le ha pasado lo contrario, ¿se ha sentido chiquito últimamente? Pues tal vez esto fue lo que motivó esta conversación. Tal vez algunos de ellos se sentían chiquitos y otros se sentían muy grandes. Y los chiquitos le decían a los grandes, ¿pero qué? ¿Quién es más importante? Usted podrá ser Pedro, pero yo soy Juan. ¿Sí? O sea, ¿qué estaba pasando entre ellos? ¿Quién es el más importante? Y entendiendo ese contexto, Jesús va a tratar con el corazón de ellos porque Jesús necesita trabajar en el corazón de los discípulos. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo definiría usted la palabra orgullo? No vamos a hablar del orgullo de cuando usted hace algo bien y tiene la satisfacción de que quedó bien hecho. O sea, me siento como orgulloso de que quedó bien hecho. No es ese tipo de orgullo que es bonito de que, ay, qué bien me salió. No es eso. Tampoco es el orgullo de otro, como, ay, qué bien le salió al otro. Mi mamá, me siento orgulloso de mi hijo. Mírenlo, ¿sí? ¿Sí la han escuchado última? Si quieres, así. Si usted quiere sentirse bien, va a San Andresito que le digan moreno, lindo, cosas así. Si yo quiero sentirme bien, voy con mi mamá y mi mamá, ay, mi hijito, sí, sí. O sea, no es ese orgullo de que, qué bien que lo está haciendo el otro, no, es, ¿de cuál orgullo vamos a hablar hoy o estamos hablando? Es un orgullo tóxico, es un orgullo que corroe, es un orgullo que distorsiona la imagen que usted tiene de usted mismo, porque el orgullo que Dios resiste es un orgullo que lo puede destruir, lo está destruyendo, nos destruye porque distorsiona la imagen que tenemos de nosotros mismos. Miren lo que dice el Salmo 10, y este versículo me gusta en cuanto al punto número 1, no lo pase, gracias sobrino, lo recordó, y es que este punto se trata de la grandeza según el mundo, porque cuando hablemos del orgullo, el orgullo nos va a hablar de la grandeza según este mundo. Pero luego vamos a hablar de la grandeza según Dios, que no es con el orgullo. Entonces, el primer punto es la grandeza según el mundo. Y ese punto dice que el orgullo es un obstáculo para nuestras relaciones y para crecer en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Ha perdido usted alguna relación, alguna amistad? ¿Se ha distanciado de alguien porque usted piensa es que es muy orgulloso? ¿O porque tal vez usted es el orgulloso? ¡Wow! Entonces, miren lo que es el orgullo según la Biblia. Ahora sí, el Salmo 10, versículo 4, 6 dice, los malvados, saquen, leámoslo todos porque veo sus miradas y están bonitas las miradas, están atentos, dice, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Y yo me iba a quedar en ese texto, pero cuando usted sigue leyendo, ¿cómo dice? Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen, no ven que les espera tu castigo, el de Dios. O sea, usted, aparte de orgulloso, le salen las cosas bien. Ese es el peor de todos, que usted encuentre con un orgulloso que sí le salen las cosas. Porque ¿cómo? Lo que no sabe el orgulloso es que él se siente orgulloso porque le salen las cosas bien, pero él no sabe que su orgullo lo está conduciendo a un camino de destrucción. Miran con desdén a todos sus enemigos. Piensan, jamás nos sucederá algo malo. ¿Estaremos para siempre cómo? Sin problemas. Sin problemas. Y eso es un problema. Y eso es lo que el orgullo, como algo tóxico en mi corazón, va a hacer. El orgullo es esta visión personal distorsionada de superioridad. El orgullo quiere que usted se vea a usted mismo de una manera desproporcionada a la realidad. Por eso no es el orgullo de qué bien me quedó, es el orgullo de todo lo que yo hago es más importante. El orgullo siempre va a querer llevarlo a una frase que es muy cultural hoy. Tú eres el primero o tú debes ser el primero. Tú tienes derecho a ser el primero.
Esa es la frase que el orgullo va a hacer resonar en nuestro corazón siempre. Y es peligrosa, porque entonces el orgullo hace que yo me ponga en un lugar peligroso, porque es el camino a la destrucción. Y se va a dar cuenta por qué, porque el orgullo nunca va a poder llevarme al lugar donde yo quiero estar. Sin embargo, va a hacer que yo me vea y vea a otros y vea que el valor de otros es distinto al mío. El mío es como un poquito mayor que el de otros. Mi derecho es un poquito mayor que el del otro. Mi privilegio, porque no todo el mundo le va bien, pero igual puede ser orgulloso, porque el orgulloso no es al que le salen bien las cosas, también es orgulloso al que le salen mal. Y sabe que es orgulloso porque viendo que al otro le salen bien, dice, a mí me deberían salir así. O con Dios dicen, ¿y por qué a mí no me sale así? El orgullo es peligroso en ese sentido. Mire, hay a través de la Biblia muchas personas que por el orgullo fueron destruidas. Y en especial algunos reyes. ¿Por qué los reyes? Porque estos reyes tenían muchas victorias y era fácil que su corazón se llenara de confianza en sí mismo, una confianza que se desbordaba en orgullo. Porque sí, el orgullo tiene que ver con una confianza desmedida, desproporcional en usted mismo. Ricardo, ¿está mal confiar en mí mismo? Está mal que tu confianza en ti mismo sea desproporcional, porque solo es desproporcional a causa del orgullo. O sea, tú crees que puedes hacer más de lo que puedes o que tienes derecho a más de lo que tienes. Y una descripción de estos reyes que cayó en el orgullo, quiero que la mire conmigo, está en Isaías 14. Y quiero que sepa que este texto es un texto que asocian con la misma figura de Satanás. O sea, uno de esos personajes que todos conocemos es el diablo. A través de la Biblia, Satanás se presenta de muchas maneras y este texto lo asocian con algo que había en el corazón de Satanás. Es un tema que es para otra ocasión, pero principalmente está describiendo a un rey. Y miren lo que describe de este rey que también se asocia a la figura que muchos teólogos asocian a la figura de Satanás. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hija de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Está hablando de la caída, el fracaso y la destrucción de alguien que estaba muy arriba. Versículo 13. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, esta es la causa de la caída. Por favor, tómela. Dice, porque me suena mucho a lo de hoy en día. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. El capítulo 14 nos está describiendo a un rey, pero fíjese que esta descripción habla mucho de esta figura de Satanás. El orgullo me lleva a querer estar en lugares de privilegio, escuche, por encima incluso de la autoridad de Dios. El orgullo dice, aunque yo sé que este no es el plan de Dios, yo merezco esto. Y esa palabra es muy peligrosa porque usted la va a escuchar y se la van a repetir en redes sociales y lo van a tratar de animarlo diciéndole, pero es que ese es tu derecho, tú mereces esto, tenga cuidado con dejar que su corazón se llene de esa motivación, de actuar porque usted piensa que lo merece o de sentirse indignado por lo que no le dieron o no lo reconocieron porque usted lo merecía. Sé el dolor que se siente, la falta de reconocimiento. Yo lo sé, pero si yo alimento de manera desmedida eso, ¿sabe qué empiezo a alimentar? El orgullo. Y es peligroso porque pasé posiblemente de ser la víctima a empezar a volverme el victimario o a ser una víctima que va camino a la destrucción por orgulloso. Entonces quiero como terminar con este siguiente texto que es Proverbios 16, 18 y 19 acerca del orgullo. Miren lo que dice. Esta es la grandeza según el mundo y esto es lo que el orgullo hace. Dice, el orgullo va delante ¿de qué? De la destrucción. ¿Y la arrogancia antes de qué? De la caída.
Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín ¿con quién? Y aquí quiero que usted piense cómo el orgullo nos seduce hoy en día. Si hay algo que a usted le vende la cultura, pero no solo la cultura, porque usted ya sabe que esto viene desde mucho antes, pero hay algo que es predominante hoy en la cultura, es la seducción de venderle el orgullo como una fórmula de sanidad para su vida. O sea, quieren animarlo a que usted sane sus inseguridades, a que usted sane el vacío que tiene, a que usted sane eso que usted siente que le hace falta en su vida a través de la admiración, la grandeza o el reconocimiento de otros. Por eso es tan común motivarlo a que usted piense que es usted el que debe estar en el primer lugar. Es usted el protagonista y nadie, dicen, tiene derecho a quitarle su protagonismo. Es difícil vivir en un mundo de orgullosos, porque si todo el mundo quiere ocupar el primer lugar, entonces ¿qué hacemos con el de al lado? Intentar destruirlo o desear que caiga para poder yo ocupar el primero, ¿cierto? Si todos queremos ser los primeros, entonces ¿qué pasa con los segundos y los terceros? Si todos queremos ser vistos y reconocidos y que nos admiren, entonces ¿cómo hacemos para subirnos todos al mismo lugar? Bueno, pues es que el orgullo nos hace creer que es posible o que ese es el camino, digamos que a la sanidad. Entonces la seducción de hoy propone sanar a través del orgullo. Yo soy el más importante. Yo soy la prioridad. Y quiero decirte que sí hay cosas que en tu vida necesitas organizar porque tal vez no están bien organizadas acerca de ti mismo. Es cierto. Es cierto que si no has puesto límites, otros han venido y han impuesto sobre ti cargas que tú no debías llevar. Es cierto. En la vida familiar, en la vida laboral, necesitamos poner límites para saber cuál es nuestro lugar. Eso es cierto. Pero nunca se nos anima a que nosotros debemos estar por encima de los demás o que nosotros podamos llegar a ver lo que los demás hacen con menor valor. Entonces la seducción es sanar a través del orgullo. No es una buena elección, no es un buen remedio. No es un buen remedio. ¿Cuál es el peligro del orgullo? Si la seducción es sana a través de él, el peligro es el siguiente: tu destrucción. Es un remedio tan malo que termina destruyéndote. Por eso dice que el orgullo va delante de ¿qué? De la destrucción. ¿Sabe qué hace el orgullo en la vida de cada uno de nosotros? Como nos mantiene en pleito, como el orgullo se trata de que yo soy el primero, y si en la casa ambos somos los primeros, y entonces siempre a ver quién se levanta más y más y más y más, porque cada uno es más que el otro, no hay familia que pueda sobrevivir, no hay matrimonio, no hay noviazgo, no hay relación laboral, no hay amistad que pueda sobrevivir con dos corazones orgullosos. No se puede, porque ninguno de los dos va a bajar la mirada, ninguno de los dos va a querer servir al otro, ninguno de los dos. Y no es esto entonces debería haber un cacique siempre. Eso es un pensamiento orgulloso, ¿no? No es que deba haber un cacique, no es que nos vamos a dar cuenta que el hecho de que alguien ocupe un lugar superior tampoco quiere decir que sea más importante que yo. El orgullo es el que me dice que porque el otro tiene las miradas y no yo soy menos. Eso me lo dice el orgullo. Si alguien en algún momento tiene que ejercer la función en el hogar, entonces están los matrimonios y resulta que Juli es mejor en las finanzas que yo, pues que mi esposa maneje las finanzas y yo puedo acompañar de otra manera. No, es que el hombre, ¿cómo voy a estar yo ahí dejando que ella maneje las finanzas? ¿Qué pasa? El único problema sería con un corazón orgulloso que se sienta inseguro por eso. ¿Cómo nos organizamos? Entonces el orgullo siempre, como nos lleva a una competencia, nos hace estar solos. Un orgulloso no tiene buenas relaciones nunca, porque un orgulloso no puede conectarse con nadie, al menos a nivel cercano e íntimo, no puede. Porque aunque tenga amigos, con sus amigos está compitiendo siempre. A ver, sí, el amigo viene a contarle algo bueno y él le cuenta otra mejor. Esas son las presentaciones de cuando uno ha dejado de verse en el colegio y se vuelve a encontrar. ¿Y en qué anda? No, pues yo saqué esto y aquello y lo uno y lo otro, y se inventan nombres para decir que están trabajando hace 20 años en el mismo lugar. Sí, yo vivo un proceso largo en mi vida. ¿Por qué tiene que intentar impresionar a alguien? Eso es orgullo. Pero el orgullo, recuerde esto, el peligro es que me destruye porque me mantiene en soledad. Un orgulloso siempre, aunque esté rodeado de gente, vive solo, porque siempre está compitiendo con el otro. Y algo más que hace, aparte el orgulloso, aparte de la soledad, son los pleitos. El orgulloso siempre genera pleito.
¿Por qué? Porque no quiere quedarse atrás o sentir que lo están dejando atrás. Si hoy no tuve el reconocimiento, pero a mí, ¿por qué no me dieron el reconocimiento? Es que eso es pura rosca. Yo sí sabía, aquí siempre eso es rosca. Y tal vez sí sea rosca, pero ¿por qué se amarga tanto? ¿Se amarga por la rosca o se amarga por el orgullo? ¿Qué es lo que lo está amargando? ¿Qué es lo que está haciendo que usted sienta que es que Dios, escuche esta, eres injusto? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Porque no alimenta tu orgullo? ¿Sabes que Él prometió darte lo que tú necesitas? Tal vez tú estás triste porque no tienes lo que quieres, pero es que Él prometió darte lo que necesitas. Si confiaras en Él, podrías estar satisfecho, contento con lo que tienes. No es que no puedas trabajar por algo. Entonces uno no puede trabajar por nada. No, sí, pero con un corazón sano, no a través del orgullo. Pleitos y soledad en hogares, matrimonios, noviazgos, en relaciones familiares y de comunidad, son a causa del orgullo. Pero la pregunta es, ¿cómo sanamos el orgullo? ¿Cómo Jesús, después de escuchar a sus discípulos orgullosos o buscando quién va a ser el primero, trata con esos corazones? Y ahí es donde, Juliana... Y ahí es donde tenemos que volver entonces al versículo inicial, en Marcos 9, 33 al 35. Volvemos allí, en donde, ya saben, ustedes van por el camino, llegan a Capernaum, llegan a una casa, van a descansar. ¿Y qué nos trae el versículo? Ahí dice... Jesús les pregunta qué venían discutiendo. No es que Jesús no supiera qué venían discutiendo, ¿verdad? O sea, Él sabía de qué estaban hablando y conocía los corazones de ellos. Pero les pregunta qué venían discutiendo. Ellos se quedan callados porque venían discutiendo sobre eso, aunque sabían que algo no cuadraba. O sea, es decir, nosotros venimos hablando de lo que el mundo y nuestra cultura espera de nosotros. Tener un lugar de importancia, porque eso es lo que me va a proteger. Pero ellos decían, seguramente ahí hay algo que no cuadra y por eso se sienten como avergonzados y se quedan callados. Entonces Jesús de una vez se sienta. Sentarse para ese momento significa que el maestro, Jesús era un maestro, ellos eran sus discípulos, significa una señal de autoridad. Si Él se sentó y cuando Él se sienta, todos dicen, nos va a enseñar algo. Entonces todos van a escucharlo, el maestro nos va a enseñar y tenemos que aprovechar este momento. Y les dice, llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Es decir, les respondió quizás la pregunta que ellos tenían. Ellos decían, bueno, ¿quién de nosotros va a ser el primero? ¿Quién es el más importante? Y Él no les dijo, ustedes no son importantes. No les dijo, no busquen la grandeza. Dijo que si alguno quiere ser el primero, si ustedes quieren, pues yo les voy a decir, tienen que ser el último de todos. Y entonces, ¿cómo interpreto este asunto? O sea, ¿cómo así? Eso es extraño, o sea, sean sinceros, suena raro. ¿Cómo así que si yo quiero ser el primero, entonces me tengo que ir al final? O sea, no tiene lógica. ¿Por qué no tiene? Porque no tiene lógica frente a lo que nosotros conocemos en este mundo. Pero Él está hablando de una cultura y de una realidad distinta, que es la cultura del reino. Y entonces Él dice, y ahora se los voy a explicar. En la siguiente diapositiva nosotros tenemos y le identifica, para recordar lo que iniciamos hablando. El camino hacia la grandeza se encuentra solo a través de la humildad. Camino significa que usted tiene que empezar a transitar un proceso, que no es algo que sucede de un día para otro. Y significa que es la manera de llegar hasta allá. Usted puede decir y se puede imaginar, no, yo lo voy a hacer a través del orgullo. Después de todo lo que Ricardo le dijo, espero que empiece a reflexionar. Ese no es el camino para llegar a la grandeza. Si usted quiere ser grande, porque no le está diciendo que si usted quiere ser grande, ese no es el camino. Ese camino lo va a llevar la destrucción, a un montón de peligros que traen un montón de promesas que suenan súper brillantes, pero no lo van a llevar a eso. Entonces ya tiene que aceptarlo y decir, bueno, ¿y entonces yo cómo empiezo a caminar el camino de la humildad si yo no entiendo esa lógica? Entonces allí vamos a un versículo que está en Mateo 18, del 1 al 4. Y lo vamos a leer juntos. ¿Listo? Dice, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad,
a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Aquel que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Y ahí es donde viene, o sea, Jesús era súper visual. Quizás ustedes, como yo, recordemos las cosas por las imágenes. Yo las recuerdo realmente por las imágenes. O sea, yo no, o sea, me imagino un número para acordarme, no, me lo imagino y veo la imagen del número. Él estaba enseñando en ese momento de manera visual. Trajo al niño y lo puso en la mitad. El niño está en su momento más pequeño de toda su vida, ¿verdad? O sea, está diciendo, cuando usted empiece a medir la grandeza, la manera como la va a medir, empiece a organizarlo aquí en su mente y organícelo con respecto a cómo usted está viendo la grandeza en su vida. Tiene que medirlo con otro tipo de metro. Tiene que hacerlo de otra manera. El niño es pequeño, él dice, este niño ejemplifica quién es humilde. Los niños en aquella época no es como ahora que están en la mitad de la sala y todos hablamos de los niños y los niños es lo más importante de la fiesta. Díganme si no es de esa manera. Hoy en día el niño, todo viene alrededor. En ese momento no era de esa manera. Los niños no tenían derechos, digamos que su estrato y su estado o sea, no existían realmente para esa sociedad en ese momento. Es decir, él estaba mostrando la medida más pequeña para poder simbolizar cómo ellos tenían que empezar a medir cómo se medía la grandeza dentro del reino. ¿Qué más nos decía también ahí? Dice, ustedes deben volverse, es decir, tienen que cambiar su manera de pensar. Lo que cada uno de nosotros tiene que empezar a hacer es empezar a visualizar cómo Jesús nos está diciendo que debería medirse la grandeza y cómo nosotros empezamos y sacamos esa regla para empezar a medir cómo nosotros nos medimos a nosotros mismos y medimos lo que está a nuestro alrededor. Preguntarnos cómo yo, transitando en el camino de Jesús, puedo tener un corazón humilde. Yo quisiera, o yo entendí en este momento, de pronto mirando la parte de la humildad, que quizás la manera como usamos las palabras tienen que ver cómo entendemos las cosas. Nosotros decimos que una persona es humilde cuando es una casa humilde, entonces es una casa sencilla. O una persona de escasos recursos, pero esa no es la humildad, porque la humildad no es de aspecto, no es lo de afuera, es una disposición del corazón, una disposición espiritual, ni siquiera es un acuerdo social o ético en sí, que lo puede llegar a ser. Es una disposición espiritual en donde yo digo, wow, Dios es grandioso, ahí ya estoy siendo humilde. Wow, Dios es maravilloso, porque lo estoy adorando. Y es una disposición donde yo digo, yo no valgo más que tú, nosotros somos iguales. Y como somos iguales, tengo esa disposición de dignificar a otra persona que tengo allí. Y entonces empiezo a medir las cosas de una manera distinta y eso también me hace sentir más seguro. Por eso la humildad es una visión saludable de mí. Es una visión que me permite ver mis vulnerabilidades, ver mis fortalezas y no definirme solamente por eso. Tengo vulnerabilidades y tengo fortalezas, pero no eso me define solamente. ¿Quién es el que va a entrar a definirme? Entonces ahí viene el clic. Tengo que empezar a medir las cosas de otra manera. Para aprender a ser humilde tengo que empezar a mirar cómo cambiar mi corazón y cómo es que dice Jesús que se es humilde, y ese está en la siguiente diapositiva. Y es un ejemplo que yo creo que a todo el mundo le gusta. Creo que Jesús siempre es súper gráfico, o sea, él es súper pedagógico, es el mejor, y me encanta. Dice lo siguiente, dice Juan 13 del 12 al 17. Ahí está Jesús, está con todos los discípulos, va, saca la toallita o no sé qué sacó, de pronto algo, se lo puso acá en la tacita y pone agüita y empieza, dice, a lavarles los pies a todos los discípulos, así con esas sandalias todas llenas de arena, y me imagino que siempre tenían los pies súper sucios y, o sea, hágase la imagen, hágase la imagen. Y dice, después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro, señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies,
ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Pasen la tacita. Nada más, vamos a hacerlo. Adelante las tacitas. Adelante las tacitas. Dice, versículo 15, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. El punto no está en la posición, no está en eso. Dice, versículo 17, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por saberlas. Eso, ¿por qué? Hacerlas. Por hacerlas. Explícanos para poder hacerlas hoy, domingo. Y ahí está el tema. O sea, Jesús dice, ser humilde es algo que yo les estoy enseñando. No les estoy diciendo solamente que lo hagan, lo estoy diciendo. Ser humilde no significa que yo pierdo mi identidad. Dice, yo soy maestro y yo soy señor. A mí eso no me va a quitar y a ustedes tampoco se les va a quitar su valor. ¿Por qué? Porque la dignidad que ustedes tienen se las di yo. Y paréntesis sobre el tema de la dignificación, las raíces de la dignidad son cristianas, ¿no? Si uno empieza a mirar muchas corrientes filosóficas y religiones, uno empieza a mirar que la dignidad proviene para los griegos del honor y de la excelencia, de los logros. Para los hindúes un poco de ese camino espiritual en donde soportan un montón de cosas y entonces logran ciertas cosas y no las logran, entonces reencarnan en una cucaracha. Cosas de esa clase. Y son valores distintos. La dignidad para Dios, y como Dios dice, todos somos dignificados por Dios, o sea, todos tenemos valor. Él nos ve iguales. Entonces, tomando esto, dice, yo empiezo a limpiar y a sanar el tema de que usted se sienta menos, porque eso obviamente nos hace daño, pero también que usted se sienta más y que usted no necesita o sentirse menos o sentirse más para actuar. El camino de la humildad significa que usted empieza no a encontrar dentro de usted mismo el valor. Usted empieza a encontrar la grandeza en la grandeza de Dios y empieza a buscarlo allá. Entonces, ese es como el camino de la humildad. Entonces, él dice, yo soy maestro, sí, pero acabo de enseñarles algo, les acabo de lavar los pies. Ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. La pregunta para cada uno de nosotros, yo me lo preguntaba y se lo pregunto a usted, ¿está listo para ir a lavarle los pies a alguien? ¿Cómo? Vamos a hablar al final para poder hacerlo. Hay un tema y es que cómo su humildad puede dignificar a alguien en este momento, la próxima semana. Cómo el que usted actúe de manera humilde va a dignificar a alguien y eso va a cambiar la vida de esa persona, porque eso es lo que pasa cuando somos padres, cuando somos jefes, cuando somos amigos, porque eso no es solamente para los discípulos. Él les está hablando de que van a liderar. Ustedes lideran también en muchos lugares, en sus familias, en las universidades, en los trabajos, porque somos de influencia. Dios no está diciendo, no sean de influencia, pueden ser de influencia, pero no sean de influencia según la lógica de este mundo, ni se sientan mal, ni se sientan pequeños porque no funcionan como el mundo les está diciendo que debe funcionar. Porque usted es el que tiene que brillar más, porque usted es el que tiene que prosperar más, porque si no, entonces usted no tiene valor. Dios le está diciendo, ustedes tienen valor, yo se los di. Ya pasé ese tema. Siguiente. Ahora usted tiene que transitar el camino hacia la grandeza a través de la humildad. Y yo les estoy diciendo que lo hagan, les estoy dando el ejemplo. Y esto porque mucha gente dice, pero es que eso es porque era Jesús. Pues por como era Jesús, pero entonces, no, Jesús está diciendo, ahora háganlo como yo. Y al final dice, y yo los voy a bendecir por hacer estas cosas. Es decir, Él dice que de Él va a provenir nuestra exaltación. Por eso no la busquemos en otros lugares. Yo quisiera ir terminando ya con 3 puntos sobre cómo tener entonces un corazón humilde. Cómo cada uno de nosotros, como yo, como usted, podemos empezar a tener un corazón humilde. En primer lugar, y lógico, como les estoy diciendo, es siguiendo el ejemplo de Jesús. Ese es el ejemplo más. Pueden encontrar muchos otros ejemplos. De hecho, yo he tenido personas a mi alrededor que me han inspirado por su humildad. De esta manera se es humilde, de esta manera esta persona la veo segura y con autoridad y no le interesa eso, sino que pone por encima de sus propios intereses los intereses de otra persona. No está buscando solamente su propio beneficio, sino que busca el beneficio de otras personas. Y eso es de gran influencia para la vida de uno y ahí está practicando ese principio. Pero para poder hacerlo, usted no va a poder practicar eso. Esas personas que me han inspirado empezaron por esto. Usted debe humillarse voluntariamente. Yo sé que esto no es absolutamente popular porque la palabra humillarse es dura, ¿cierto? O sea, humillarse.
Uno dice, uy, es que me humillaron, eso se siente como, wow. Aquí no está diciendo que yo lo voy a humillar, no está diciendo, te voy a humillar. No está diciendo, tú debes tomar la decisión. Tú eres la única persona que puede tomar la decisión de humillarte, de olvidar un derecho que tú tienes y poner por encima el derecho de otra persona, si es el caso. De no solamente pensar en tus propios intereses, sino pensar en los intereses de otras personas, de las que tienes alrededor, de la siguiente generación. Pensar en eso, que te puede importar, no solamente decir, es que yo tengo la razón, no, y pensar, ¿y qué pasa con quienes me rodean? ¿De qué manera yo puedo también aportar y todos poderlo hacer? Como hacen los pingüinos emperadores que vi el otro día, que ellos están ya en la Antártida y ellos están en momentos en donde hay menos 50 grados centígrados y vientos de 200 kilómetros por hora, y ellos hacen como unas formaciones, como no sé si son triangulares o son circulares, pero son muchísimos pingüinos, todos juntos así. Y ellos están estudiando el algoritmo por el cual ellos se mueven, o sea, es natural, o sea, está como en sus mentes. Se va moviendo de cierta manera, de tal forma que los pingüinos, primero los jóvenes están más hacia adentro para que puedan sobrevivir, y los mayores están alrededor soportando más el frío. Y se va moviendo de cierta manera que van cambiando de puesto, para que yo pueda estar en calor un tiempo, y luego otro pingüino, y luego otro pingüino. Y yo pensaba, los pingüinos tienen ese algoritmo y son capaces de hacer eso. Nosotros deberíamos hacer lo mismo porque tenemos una corteza cerebral, tenemos un montón de cosas más para decir, somos más inteligentes que los pingüinos, pero los pingüinos nos dan ejemplo. Y en el mundo animal hay muchísimos ejemplos sobre el asunto. El tema es que yo debo comenzar tomando la decisión, yo debo hacerlo voluntariamente. Lo segundo que yo debería hacer es empezar a engrandecer a otros. Engrandecer a otros, debo empezar por Dios, darle el lugar correcto a Dios, adorarlo, saber que Él es grande, reconocerlo en mi vida, con canciones, con mis palabras, con mi obediencia, con mi dependencia, con mi confianza. Y engrandecer a otros es engrandecer a otras personas, dándoles dignidad, dignificándolas, respetándolas, poniéndolas por encima de mí, cuando esto lo amerita, cuando es el momento, porque de esta manera yo voy a empezar a cultivar ese corazón. Eso es una práctica que se hace diariamente y es una decisión que yo voy tomando diariamente. Y en tercer lugar, yo puedo empezar a tomar la decisión de empezar a servir a otros. Pero ahí quiero ser como un poco, sí, yo sirvo a las personas todo el tiempo, yo les hago favores, esto. No, empiece un plan específico para servir a alguien, o a un grupo de personas en un lugar específico. O sea, haga el plan para decir, yo voy a hacer esto para servir a otros. Esto va a ser parte de mi entrenamiento. De esta manera yo voy a simbolizar el tema de, así es como yo le voy a lavar los pies a otra persona. Lo voy a hacer a través de este servicio. Porque esto es lo que va a empezar a moldear mi corazón para que sea como Jesús me está diciendo que sea, como su corazón. Hay un llamado muy especial que el Señor nos hace el día de hoy, y es a que cambiemos nuestra perspectiva de las cosas y cambiemos nuestra métrica para medir nuestro éxito personal y nuestro éxito como familia. El camino a la grandeza es la humildad. La humildad va a hacer que usted pueda tener una mejor relación con Dios, porque lo va a conocer a Él tal y como es. Y Dios es grande. Dios no es pequeño. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es generoso, Dios es increíble. Conocerlo cada día más, conocer su grandeza, se hace a través del camino de la humildad. Nadie puede conocer a Dios si no es humilde primero, porque no es capaz de reconocer que ha pecado y que necesita salvación. Y que necesita empezar a cambiar su carácter. Y el llamado que Él nos hace a la humildad tiene un impacto directo en nuestras relaciones, y Ricardo lo decía, tiene un impacto directo, y lo he pensado porque, es decir, yo lo he visto en mi vida. Creo que miraba hacia atrás y hacía mi autoevaluación y miraba cuántas veces yo había sido orgullosa, muy orgullosa, y el impacto que eso tenía en la vida, en mi relación con mis hermanos, en mi relación con Ricardo, con mi esposo, sí. Poquito. Y tomar la decisión no de... es que estos son mis derechos, yo debo imponerme, porque si no, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es el que me va a defender?
Digo, bueno, espere. Primero que todo yo decía, no estoy en un contexto en donde no tengamos una relación saludable. ¿Ustedes hablan de nosotros dos? De nosotros dos. Bueno, Digo, tenemos una relación saludable. Digo, estoy con una persona con quien yo puedo confiar. ¿Por qué tengo que ser orgullosa? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué es lo que yo estoy defendiendo? ¿Qué es lo que pasa? Digo, ¿por qué siento la necesidad de ser orgullosa, de ser soberbia, de contestar de cierta manera? ¿Qué es lo que está de fondo? ¿Qué es lo que yo creo que hace? Lo que yo creía, en eso que identifiqué, pues claro, eran mentiras y cosas que me hacían decir, el camino es el orgullo para poder ser una mujer empoderada. Y resulta que no. Y resulta que cuando uno empieza a abandonar el orgullo en las distintas relaciones que tiene, empieza a mejorar la relación en muchos sentidos. Y la persona que uno tiene delante, que tiene un corazón saludable y que está en el mismo camino, empieza uno a ponerlo de primero y el otro pone uno de primero y así sucesivamente. Es como cuelga tú, no, cuelga tú, cuelga tú. Es un asunto de aprender a amarse, no según lo que el mundo nos dice, sino como el Señor nos dice. Y entonces uno empieza a ver que de verdad funciona. Es en serio que sí funciona. Sí funciona, que no es el camino de ser, como digo, ustedes tener la capacidad. Dios les da la capacidad, pero ustedes tienen que tomar la decisión. Yo tengo que tomar la decisión. Entonces, el llamado que el Señor nos está haciendo es a transitar el camino de la humildad para buscar la grandeza. ¿Cómo quieres terminar? Quiero que leamos juntos la frase final que ya debe tener más sentido para usted después de haber oído o haber podido analizar, y puede volver a analizar esta enseñanza a final de semana cuando la publiquemos de nuevo. Hay gente que hace ese ejercicio y le saca mucho provecho. Dice la frase, el camino hacia la grandeza solo se encuentra a través de la humildad. Sé que nos da miedo, porque mientras preparábamos esta enseñanza, era difícil, porque incluso escribir una palabra era humillarse, como en reversa. Así se vio la película de Jim Carrey, Mentiroso, Mentiroso, que él quería escribir algo y no podía. Y yo, vamos a escribir que hay que humillarnos. ¿Quién cuida al humilde? ¿Quién lo protege? Dios se encarga de cuidar al humilde. Entonces el humilde se deja explotar y nadie va a cuidar y proteger al humilde. No, Dios también cuida al humilde, pero el humilde, desde su humildad, también puede procurar trabajar por la libertad, por la justicia, por los derechos, porque la iglesia, a través de la historia, la iglesia cristiana ha promovido derechos. Y entonces el humilde no es que es ahí un debilucho, no. El humilde es más fuerte que el orgulloso. Porque incluso sabiendo que es más fuerte, evita usar su fuerza para no aplastar al otro, porque es que yo soy humilde. Pero quiero servirle al otro. Y en algunos casos amerita defender, cuidar y proteger, pero en otros simplemente rendir el derecho para el bienestar del otro. ¿Quién va a cuidar de nosotros si somos humildes? Es que usted no sabe cómo es mi casa, ya me la va a montar mi hermana si yo llego de humilde. Dios le va a dar sabiduría también para que usted sepa cómo es que es la movida de la humildad. Pero tiene que empezar con el primer paso. No quiera sanar a través del orgullo y dése cuenta que la soledad y los pleitos han venido muy seguramente por querer cuidarse, protegerse, reivindicar derechos que le quitaron antes, pero a través del orgullo. Deje que Dios lo sane a través de la humildad, dignificándolo Él, no usted mismo, a través de sus logros y a través de imponerse en otros. Lo invito a que oremos pensando en cómo el camino hacia la grandeza solo se encuentra a través de la humildad. Padre, tú enviaste a Jesús. Jesús, tú viniste a este mundo. Siendo Dios, te haces hombre y nos enseñas lo que es humillarse a sí mismo. Y tú lo hiciste para el bienestar de quienes hoy estamos acá, o sea, para la vida de quienes estamos hoy acá. Para darnos vida, para conectarnos contigo, para salvarnos, para que pudiéramos encontrar un lugar de perdón, Señor, al volvernos a ti en arrepentimiento. Gracias, porque en ti está nuestra salvación, porque tú te humillaste, porque te hiciste hombre, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, que era lo más vergonzoso. Tú, Jesús, tomaste el camino de la humildad y por eso fuiste engrandecido y por eso ocupas el lugar más alto en el universo. Y quiero que ocupes el lugar más alto en mi vida. Quiero humillarme delante de ti, Jesús, y aprender, tomando de esa dignidad que proviene de ti, cómo servir a otros, cómo engrandecer a otros, cómo también promover la justicia y cómo promover muchas cosas, pero desde la humildad.
Señor, ayúdanos a sanar las relaciones que por orgullo se han roto, Señor. Ayúdanos a abandonar la soledad, ese fuerte que hemos construido para que nadie nos toque y nos vuelva a herir a través del orgullo. No, Señor, queremos derribarlo y confiando en ti, empezar a tener relaciones de nuevo saludables, con un corazón humilde, pero seguro de nosotros mismos, del valor que tenemos en ti. Gracias por cada persona en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú has venido a sanar nuestro corazón para que podamos vivir vidas, Señor, abundantes contigo. Gracias, Padre. Amén.